Bueno, Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de tenerte nuevamente en ¿Cómo Cosas estás? Nuestras, la segunda edición. Hay mucha gente que te ha visto, pero la verdad que nos encanta que nos vuelvas a contar, porque pasa que uno a veces se olvida, pero es interesantísima la historia tuya. Contame cómo empezó tu amor por la música. Mira, yo empecé un poco tarde porque me compré mi primer guitarra a los 16 años. Ahí Ajá. comencé a estudiar, estaba en tercer año del colegio secundario. Bien. Y bueno, era la época del rock nacional, yo vivía en Buenos Aires, hasta Claro. los 20 años viví en Buenos Aires. Entonces me fui metiendo en la música por los dos lados, como Claro. oyente y fascinado de escuchar. En casa había llegado el primer Audimac, el primer tocadisco que había comprado mi papá. Así que me acuerdo que me compraba un disco por mes. Y Ahí bueno, era difícil. se fue armando toda mi pasión por la música y bueno, eso que me fascinaba al escuchar era sin duda una intriga, ¿no? ¿Qué había en eso que me fascinaba tanto, ¿no? O sea, no tenías todavía definido, o sea, vos escuchabas algo de rock nacional y alguna otra tipo de música. Sí, discos. Bueno, el primero que compré fue un disco de los Beatles, Mira. que era doble, que traía una tapa, que eran unas recopilaciones de varios discos. Claro. Eso fue lo primero que compré. Y bueno, un poco esa fascinación, esa intriga que te decía, Claro. fue la que me llevó a querer estudiar, ¿no? Bien. O sea, vos estabas estudiando y ya empezaste a estudiar música. No, y empecé pues un tiempito después de que aparecieron esos primeros discos, ¿no? Bien. Pero venía ese amor por la música por varios lados. Perfecto. Y bueno, y en un momento hubo un quiebre, como le digo yo, en tu vida, en el cual vos te viniste a Bariloche. ¿A qué edad fue? Yo a los 20 años A los vine 20. para estudiar en el Centro Atómico, y fue un poco raro porque los caminos que tiene La vida. que tiene Dios para llevarte a algunos lados son a veces misteriosos, Claro. ¿no? Me gustaría, cuando me muera, le voy a preguntar a ver cómo fue, cuál fue el plan. Somos varios, a ver si le pifiamos o vamos bien. Pero vos sabés que yo me había lastimado un tendón Ujú. jugaba al tenis y tocando la guitarra. Me lastimé un tendón y me operaron una mano. Ajá. Y después de la operación volví a tocar y volvió a aparecer el mismo problema un poquito más atrás. Entonces dije, bueno, basta, ya largo la guitarra. Entonces dije, a ver, pero no, la música me tira, quiero seguir haciendo música. Sí. ¿Qué instrumento habrá que haya que mover poco los dedos? Esa fue mi imaginación. Claro. Y dije, bueno, la flauta. Pero jamás había tenido una flauta en las manos. Ujú. Y fue pura suposición. Claro. De hecho, tuve suerte porque me compré al poco tiempo una flauta y comencé a estudiar. Tomé un mes de clase en Buenos Aires y ya me vine para acá. estudiar acá. Entonces, otra de esas coincidencias que te decía recién, cuando llegué acá había un gran profesor que fue José Luis Tuber, que fue mi maestro de flauta, de composición. Y coincidió que llegué acá, que había un buen maestro. Si hubiera venido con otro instrumento, Claro. en esa época no había tanta variedad como hay ahora, tanta gente, ¿no? Claro, tal Entonces, cual, sí. traía un violín, no había profesor de violín. Mira. Y tuve la suerte de haber venido con una flauta y encontrarme Con esta persona. Claro. Entonces, bueno, ahí empezó un poco a arrancar todo. Me compré un grabador de varias pistas. En esa época eran a cassette. Nada digital. Claro, El me acuerdo. cassette grababa 4 pistas y ahí empecé a hacer mis primeras investigaciones con los grabadores. Ensayos, grabaciones, pruebas. Claro, y bueno, así fue que era la época en que Lito Vitale había empezado a editar sus discos en forma independiente. Entonces, al poco tiempo que yo empecé a componer y a grabarme, se me planteó el desafío, bueno, si Lito Vitale hace esto, ¿cómo es? Vamos a averiguar. Claro. Y así empecé yo también. En el año 85-86 Claro. edité mi primer cassette.
Fue junto a José Luis Tuber. Sí. Y ahí vino, bueno, un poco toda la parte de grabación, que también es parte de mi vida, y edición. Todo lo que es la edición. A mí siempre me fascinó. Yo siempre tomé la grabación como pintar un cuadro. O sea, no es que toco música y bueno, cada tanto digo la tengo que grabar, sino que para mí hacer una grabación, ponerle sonidos naturales, ponerle un efecto, todo eso es arte en sí Totalmente, mismo. Sí, ¿no? Entonces, por lo menos yo lo vivo así. O sea, hablando con gente de lo que es el área de edición, postproducción, ya sea de música, películas, es un arte aparte. O sea, está el actor, el guitarrista, lo graban, y el que hace la parte después posterior también. Es todo. Y también, bueno, es pensar la obra de arte grabada, ¿no? Así como el pintor la graba en el lienzo. Para mí era siempre fue como dejarlo plasmado en una grabación. Entonces, bueno, hubo toda una cosa de muchos años de fascinación de escuchar grabaciones. Mira. Entonces, agarrar un disco de Pink Floyd y desmenuzar todo lo que tiene y leer ahora que hay más posibilidades. Claro, sí. Antes era con revistas, con libros que uno conseguía que venían de afuera. Totalmente. Y estando acá era difícil por ahí conseguir material. Y bueno, en aquella época hoy en día uno busca en internet y aparece más de lo que uno se imagina generalmente. Pero en esa época, bueno, era comprarse una revista porque contaba tal persona cómo había grabado tal cosa, ¿no? Entonces, develaba secretos. Conseguir eso era rastrear el artículo y que alguien te lo trajera de afuera, ¿no? Bueno, le daba un sabor al no conseguir las cosas tan fácil, tenía una intriga que te daba más ganas de tener. Claro, el tema de estar en acción, en movimiento, buscando, preguntando, rastreando, como decís vos. Claro. Tengo una consulta. Sí. A esto me quedó dando vueltas. A todo esto, ¿cómo quedaba lo que viniste a estudiar en el Centro Atómico? Bueno, yo hice 2 años acá, o sea, terminé 4º año de licenciatura en física. Sí. Y quise dedicarme un año a estudiar flauta. Bien. Entonces largué el Centro Atómico. Tenía la opción por ahí de volver después, no volví. Y finalmente, gente amiga que quiero mucho me decía, mira, las cosas hay que tratar de terminarlas. A mí me faltaba 1 año y medio, que eran 5 materias. Mira. Y me decían, bueno, no, el padre Kurulev. Y me decía, no es bueno dejar las cosas sin terminar. Y si te falta poco, cerrar los ojos y tratar. Y bueno, eso fue lo que hice. En La Plata, en la Universidad de La Plata, me reconoció todo lo que yo había hecho hasta ese momento. Y me fui por 1 año
y medio a La Plata. Sí. Lo hice tranquilo, tenía la posibilidad de seguir estudiando charango, me había comprado 2 charangos en esa época. Bien. Que también me gustaba aprender, entonces digamos podía ir regulando y administrando el tiempo para hacer las dos cosas que quería. Qué bueno. Y bueno, y después al año vuelta. Sí, fueron en realidad 2 años, bueno, me casé y ya me vine para quedarme. Definitivamente. Claro. Y bueno, y ahora entramos en todo lo que conocemos la mayoría de los que vivimos acá, o lo que es más o menos hace poco llegaron, pero te conocen, que son todas tus producciones, todos tus temas, tus composiciones con efectos naturales. Sí, bueno, como te decía, fue toda una vida, o casi toda una vida, dedicada a esto que es mi vocación, ¿no? Sí. Tanto en la parte de grabar, o sea, siempre tuve la parte científica esta que me preguntabas recién. Sí. Siempre estuvo un poco latente, soy una persona que me gusta investigar, perfeccionar cosas, leer. Eso es importante. Entonces para todo esto que es manejo de equipamiento, técnicas de grabación, bueno, ahí siempre me gustó saber investigar. Y eso, bueno, me hace poder usar mejor las cosas, tal cual, o saber a la hora de invertir qué equipo o qué consola o qué micrófonos vos técnicamente ya sabés más o menos qué es lo que vas buscando y qué necesitas. Claro. Y después, bueno, se junta también que, digamos, todo lo que yo hice porque a mí me gustaba, sí. Después me sirvió y le sirve por ahí a otra gente que a lo mejor viene a grabar o va al estudio. Y bueno, aprender un poco de todo, el hecho de ser músico, sí. Tocar, grabarme yo mismo, ser exigente con la calidad de lo que quiero grabar, esa práctica que yo agarro me sirve y lo junto con la parte de grabación. Entonces digamos que el técnico de grabación sea también músico, le da un plus. Sí, qué sé yo. Es la mezcla, son las dos cosas. Claro, estás de los dos lados. Tal cual. ¿No? Es como, por ejemplo, así un ejemplo rápido sería un locutor que se graba a sí mismo y tiene la edición y producción de lo que grabó. Se escucha, no. Bueno, va de nuevo. Por ejemplo, ese tiempito que uno le dedica a uno, claro, hace que el oficio sirva por todos lados, ¿no? Buenísimo. Y bueno, contame qué es lo que estás haciendo ahora. Bueno, ahora estoy con... por un lado, bueno, con La Fragua, que ya estamos más de 20 años, seguimos trabajando, sí. Hicimos hasta ahora 4 discos y estamos grabando uno nuevo. Bien. Digamos, está en los primeros pasos, avanzaditos, o sea que va a faltar todavía un tiempo. Bien. Pero bien, estamos contentos, estamos haciendo unas cosas muy... que nos tienen contentos, apasionados, exactamente. Eso es, y eso es lo fundamental, claro, la pasión por esto, claro. Y después, bueno, por mi parte, ahora yo calculo que en 2-3 meses voy a sacar un disco nuevo, que como disco solista hacía ya por lo menos 8 años que no hacía nada. En realidad, bueno, yo siempre voy trabajando, voy juntando cosas y tengo muchas cosas o a medio terminar o terminadas, pero que las tengo guardaditas esperando juntarlas en un proyecto que tenga alguna coherencia. Claro. Entonces, bueno, por ejemplo, he grabado varias cosas de folclore de distintas partes de Argentina y quiero hacer un disco de folclore, pero ese está esperando todavía en un cajón porque quiero juntar otras que tengan esa idea, digamos, ¿no? Claro, o sea, de varias zonas, que sean varias para poder hacer un todo. Que tenga un criterio, digamos, claro. Una idea. Después, pero en concreto, el que ese está esperando, lo que estoy terminando ahora sí. Es un disco que tiene composiciones mías, todas obras mías. Estos últimos años estuve trabajando mucho en la parte de composición, investigando, tomando clases, preguntando, bueno,
Y entonces esto es un disco de obras mías. Siempre en mi estilo, generalmente es con música instrumental. Sí. Tiene parte de un disco mío que salió en Alemania, va a estar en este. Ah, buenísimo. Y otras obras que son más nuevas. Sí. Empecé a estudiar piano hace un par de años. Estoy tocando algunos instrumentos nuevos, entonces como para integrar un poco más a todo lo que vos tenías. Tengo más variedad. Siempre la parte tímbrica fue algo que me fascinó. Si bien yo te contaba, sí, bueno, que estudié flauta, que estudié sí, charango, que son mis instrumentos principales, uh-huh, me ha pasado de querer grabar en un lugar, no sé, un piano, por ejemplo. Claro. Y bueno, hace 15 años toqué las únicas 10 notas que supe tocar el piano, las puse en una grabación, ¿no? Me sí, puse, estudié esa parte y la incluí. bien. Y me ha pasado con el piano y con otros instrumentos, claro, ¿no? Bueno, entonces ahora he sumado nuevos, digamos, algunos, o sea, con más estudio. Perfecto, para perfeccionar técnicas y pulir algunas cosas. Y me fascina mucho, te decía esto, que me gusta que haya muchos instrumentos porque me fascina la riqueza tímbrica, ¿no? Que haya distintos colores. Claro. Y entonces por eso a veces pecaba de ser no haber tocado nunca piano y poner que toque el piano. Bueno, toqué, sí, o sea, 10 notas, pero toqué. Y me sumó algo que para mí era importante, ¿no? Claro, era el timbre del piano. Claro, porque es como que uno tiene por ahí muchos instrumentos, quizá de viento, de cuerda, y hay algo que uno por ahí lo escuchó una vez y ya está, me llenó. Sí, sí. Cerró. Sí, sí, sí. Así es. Lo que quería. Así que bueno, un poco preparando eso. Ahora estoy haciendo la parte del diseño gráfico del disco, mezclando los últimos temas. Y bueno, filmamos ya 2 videoclips que hay que editarlos. Bueno. Así que bueno, en eso. Bien, o sea, en cualquier momento, más o menos, ¿calculás? No, yo calculo que septiembre, octubre estará. Tenemos noticias. Claro, sí, perfecto. Sí, sí. Bueno, me encantó tenerte, que la gente se entere de la riqueza que tiene tu historia, o sea, como la de uno o también el que está en su casa. Le pasa eso que decías vos, que por diferentes razones te van llevando para un lado y al otro y te encontrás con cosas nuevas. Sí, bueno, uno no se aburre. Yo por lo menos a veces digo que proyectos no me faltan. Y bueno, como te contaba, es un poco amplio las cosas que me gustan, y al ser algo independiente, siempre trabajé así. Uh-huh. Tengo un poco esa libertad de tiempo, de elegir lo que me gusta hacer, de claro, cómo hacerlo en el tiempo también, y bueno, y de inventarme proyectos. Perfecto. Así que bueno, eso es un poco. Bueno, me encantó, me gustó tenerte en nuestro programa y vamos a escuchar un montón de tus cosas. Muy bien, gracias.